Miré la pantalla, parpadeando una vez, luego dos, como si repetir el gesto pudiera cambiar el número que me devolvía la mirada 10 pesos por hora. Mi nombre, Ximena Vargas, estaba bien escrito en la esquina superior del recibo, pero todo lo demás se sentía como un golpe al pecho, sin fallos, sin mensajes de error. Solo la confirmación de algo deliberado, cruel, y lo peor de todo, aprobado por Lorena Díaz. Ese nombre, escrito con precisión junto a la firma electrónica de Esteban Morales, dolía más que el salario mismo. Lorena había llorado en mi oficina años atrás, cuando metió la pata con un informe interno que pudo costarle el puesto. Rehice el protocolo en una noche. La defendí cuando el departamento legal comenzó a husmear. Ella me llamó su escudo, y ahora ella misma había firmado para reducirme a un error de redondeo. Los mensajes de Slack aparecían como sirenas intermitentes. Ximena, ¿es una broma $10 por hora? ¿Qué está pasando? Hiciste enojar a Esteban. No respondí. No había nada que decir. Todos lo vieron. El panel de nómina estaba centralizado en Grupo Solara. Más de 20,000 empleados gerentes, analistas, trabajadores de almacén, despachadores de camiones podían ahora revisar los reportes de compensación y ver a la estratega principal de sistemas humillada en tiempo real. Cerré la ventana. Mi pecho se apretó, no por rabia, sino por cálculo. La nueva receta de mamá costaba 5,000 pesos al mes, sin genéricos. Su última recarga ya se había partido a la mitad para que durara, y Sofía, mi hija, acababa de recibir su carta de aceptación a la UNAM. Todavía tenía el sobre pegado en el refrigerador. Lo habíamos logrado todos estos años porque siempre estuve 3 pasos adelante del presupuesto, del caos, de la empresa. Automaticé lo imposible. Arreglé lo que nadie notaba. Pasé noches en vela resolviendo fallos en cascada antes de que salieran a la luz. Construí el sistema que evitaba que Solara colapsara sobre sí misma. Ahora me habían hecho prescindible, un marcador, una advertencia para otros. Y Lorena se había convertido en la guardiana de un reino que yo diseñé. No eliminé mi acceso. No grité. Solo me recosté. Exhalé y abrí el panel de Opernet. No para arreglar nada, solo para ver cómo las luces de advertencia comenzaban a parpadear en rojo. Opernet no se construyó de la noche a la mañana. Fue cosido línea por línea, durante fines de semana y días festivos. Entre emergencias de almacenes y retrasos de recursos humanos, empezó como un parche, una herramienta simple para recalcular horas extras que escribí en mi primer año. Luego vino la validación de turnos, el enrutamiento de cargas, los diagramas de compensación. Cada vez que alguien decía eso es muy complicado, yo lo hacía funcionar. 12 años después, Opernet es el corazón de la empresa. Cada horario, cada ruta de camión, cada entrada de nómina late a través de él. Lo construí en silencio, no por reconocimiento, sino para evitar el colapso. Hace 6 años me ofrecieron un puesto de vicepresidenta. Esteban lo llamó el siguiente paso natural. Pero mi madre acababa de ser diagnosticada. Al principio era leve algo de pérdida de memoria, algo de confusión, pero yo sabía lo que significaba. Así que rechacé la oferta. Dije, más tarde, cuando las cosas se calmen. Nunca lo hicieron. Esteban no esperó. Promovió a Diego Salazar, un director con un currículum de élite y un gusto por recortar costos laborales. La primera propuesta de Diego fue despedir al 9% de los trabajadores del turno nocturno en 5 centros, alegando eficiencia. Lo detuve en seco. Los números no justificaban la movida. Mis proyecciones mostraban retrasos en todo el sistema, picos de horas extras y multas de proveedores. Nunca me lo perdonó. No me di cuenta hasta el último trimestre que había estado asesorando al hijo de Esteban, Javier Morales, recién salido de un programa de análisis de negocios. De repente, citando métricas del sistema a las que ni siquiera deberían haber tenido acceso,
Una vez vi una captura de pantalla de un mensaje de Slack, borrosa pero inconfundible. El usuario de Diego, la respuesta de Javier. Lo hablaré con papá. No solo planeaban reemplazarme, estaban empaquetando mi sistema. Mi orgullo siempre vino de cosas que nadie veía, horarios que funcionaban a tiempo, camiones que no se quedaban parados, cheques que no rebotaban. Pero ahora, todo lo que construí sin reconocimiento estaba siendo reclamado por hombres con voces más fuertes y zapatos más limpios. El legado nunca fue sobre el crédito para mí. Era sobre estabilidad. Pero ahora veía mi legado convertirse en el poder de alguien más. Abrí la carpeta raíz de OperNet, cada función principal, cada gatillo, cada salvaguarda. Y por primera vez en años, dejé de escribir. La reunión general se llevó a cabo en el atrio del último piso, donde la luz del sol rebotaba en las paredes de cristal, y todos fingían que la vista hacía que el trabajo tuviera sentido. Filas de sillas, pasteles frescos que nadie tocaba, cámaras encendidas. Esteban estaba en el centro, como un hombre a punto de desvelar una estatua de sí mismo. Abrió con palabras sobre innovación, visión, continuidad. Había escuchado ese discurso antes. Cada vez que alguien estaba siendo reemplazado bajo la fachada de la evolución, esta vez era mi turno. Y hoy, sonrió Esteban, estoy orgulloso de presentar a la próxima generación de liderazgo en Solara. Denle la bienvenida a nuestro nuevo estratega principal de sistemas. Javier Morales. Aplausos corteses resonaron en la sala. Del tipo que llena el silencio pero no significa nada. Javier dio un paso adelante con un saco demasiado ajustado y una confianza desmedida. Ajustó el micrófono como si estuviera en un escenario de una cumbre tecnológica. Gracias, papá. Esteban, dijo con una sonrisita. Es un honor llevar este sistema adelante. He estado revisando OperNet el último mes y... ¿saben qué? Hay algo de genialidad aquí, pero también un montón de desorden. Risas, nerviosas, de gente que no quería que notaran que no se reían. No se preocupen, añadió, mirándome con esa sonrisa de niño de fraternidad. Lo voy a limpiar, sin ofender. Jimena. Pero estamos en 2025, no en 2009. Es hora de actualizar el sistema. No me moví, no parpadeé, mantuve las manos cruzadas en mi regazo. Vi cómo me miraba la gente, mitad lástima, mitad alivio de que no fueran ellos, para la sala. Parecía que estaba aceptando mi ocaso. Una salida silenciosa tras años en la sombra. Pero no sabían que OperNet no era un archivo polvoriento. Estaba vivo, respiraba, era frágil de maneras que solo yo entendía. Construí algo que nadie más podía reemplazar por completo. Y ahora habían puesto a un niño al volante de una máquina que no podía ni nombrar, mucho menos manejar. Esperé a que terminara la reunión. Luego caminé a mi oficina. Inicié sesión en OperNet e hice lo más difícil que he hecho nunca. Dejé las advertencias sin leer. A la mañana siguiente, llegué a mi hora habitual, 6:18 de la mañana. El piso estaba vacío, salvo por el zumbido suave de los servidores y el olor a café quemado de la noche anterior que aún flotaba en la sala de descanso. Mi lámpara de escritorio parpadeó una vez cuando la encendí, como si esperara que le dijera qué crisis resolver. Me senté. Escribí mis credenciales y esperé a que cargara el panel. OperNet se abrió como siempre, un muro de caos silencioso que solo yo había descifrado por completo. Las alertas ya habían comenzado. 3 desajustes en el módulo de horarios. Un bucle de registro de tiempo en la sucursal de Querétaro. 2 errores de rutas divididas para el ciclo logístico del jueves. Pequeños ahora, pero dales 12 horas y se propagarían. Normalmente habría comenzado el triaje, tenía macros para la mitad, correcciones manuales para el resto, todo afinado por la repetición, todo invisible por diseño. Pero esta vez no hice nada. Vi las alertas acumularse, vi las luces ámbar parpadeando convertirse en rojas. Y luego me recosté en mi silla. No era rebeldía, no era venganza,
Era contención. Saqué mi gafete del cajón. Todavía tenía el logo antiguo de Solara, de antes del cambio de imagen, antes de las fuentes limpias de Esteban y sus eslóganes vacíos. Lo giré en mi mano y lo dejé suavemente sobre el escritorio. Mi computadora sonó otra escalada. Banderas de nómina en el noreste, entradas dobles. Ni siquiera miré. Me levanté, pasé por los cubículos de mi equipo, pasé por la oficina de Lorena con su cristal esmerilado y fotos familiares cuidadosamente seleccionadas. Pasé por la pared donde eventualmente colgarían el retrato de Javier, enmarcado y estéril. En el elevador, dudé, no porque estuviera insegura, sino porque una parte de mí sabía que el sistema ya estaba respirando por su cuenta y ya estaba fallando. Para cuando llegué al vestíbulo, otra advertencia se había disparado en Opernet. Sería la primera prueba en vivo de Javier, y yo no estaría allí para contener la caída. Llegué más tarde de lo habitual, sin gafete, sin horario, solo una caminata silenciosa a un cubículo vacío en la parte trasera donde nadie me notaría. Desde mi posición, podía verlo, Javier, sentado en mi antigua silla, recostado demasiado hacia atrás como si fuera dueño del aire. Tenía una taza de café estilizada en una mano y una especie de propósito presumido en la otra. Opernet estaba abierto frente a él. Las advertencias se habían acumulado durante la noche, conflictos de turnos, desajustes de rutas, entradas duplicadas, un muro parpadeante de rojo y ámbar. Cada línea, un hilo en una red que solo yo sabía desenredar. Apenas las miró, levantó una ceja. Luego soltó un bufido. Se volvió hacia el analista que estaba cerca, sonriendo. «Miren este desastre», murmuró. No es de extrañar que ella lo tuviera bajo llave. El analista no respondió, solo asintió cortésmente y dio un paso atrás. Javier hizo crujir sus nudillos como si fuera un videojuego. Luego, pasó el cursor por el panel de administración. Seleccionó todas las alertas y, con un gesto dramático, hizo clic en aprobar todo. La pantalla se volvió verde. Filas y filas de alertas desaparecieron en un torbellino de marcas automáticas. Para un ojo inexperto, parecía brillante, limpio, resuelto. «Sas», dijo Javier, «eso es liderazgo». Exhalé lentamente, porque yo sabía más. No había resuelto nada. Había validado cada error, autorizado cada contradicción. Cada aprobación envió una onda a través del sistema, horarios bloqueados en turnos defectuosos, códigos de horas extras duplicados en zonas horarias, entregas de almacén cruzadas a rutas inexistentes. La máquina no se estaba calmando, estaba acelerando bajo una ilusión pulida. Crucé las manos en mi regazo. Esto no era una victoria, era una ignición. El sistema había entrado en un estado de fallo que no podía deshacerse sin desmantelar el núcleo. Para el mediodía, el impacto golpearía la nómina. Para la noche, retrasos en fletes. Para mañana, contratos. Y él no tendría idea de por qué. Para cuando se ejecutó el segundo lote de nómina, las primeras grietas ya se habían extendido. Los centros regionales comenzaron a reportar primero el Bajío, luego el Golfo. El personal estaba programado doblemente para turnos superpuestos en 2 ciudades. Otros no estaban programados en absoluto. Un líder de equipo junior en Guadalajara envió una captura de pantalla a Recursos Humanos, un cheque que mostraba horas extras por un almacén al que nunca había entrado. Nadie podía explicarlo. Los conductores fueron enviados sin manifiestos de carga. Los camiones llegaban a muelles equivocados, mientras que fletes urgentes se quedaban sin tocar en las bahías de recepción. Un envío de cadena fría para un hospital se venció bajo el sol. Dentro del sistema, el panel palpitaba como algo herido. Línea tras línea brillaba en rojo de advertencia. Las colas de nómina se enredaban sin fin. El equipo de contabilidad marcó la discrepancia inicial, un error compuesto en el enrutamiento de pagos. Cada aprobación había duplicado entradas entre silos de división. La cifra escalaba, rápido,
$1.000.000 por hora. Dinero real, desaparecido, pero en lugar de revisar la arquitectura, los ejecutivos revisaron la imagen pública. El equipo de comunicación redactó un comunicado sobre retrasos temporales de mantenimiento. Esa tarde, un video apareció en línea. 3 trabajadores de la planta en Monterrey estaban frente a las puertas, mostrando sus recibos de pago a la cámara. «Esto es Solara», gritó uno con la voz temblorosa. «Nos dieron $150 por 60 horas de trabajo. No podemos comer caos». En una hora, se volvió viral. Los hashtags siguieron Villa Colapso Solara. Desastre a probar todo. No comemos caos. Aún así, nadie me llamó, ni para preguntar, ni para entender, ni siquiera para acusar, porque nunca creyeron que Opernet necesitaba un constructor, solo alguien que presionara los botones. Desde una estación de trabajo silenciosa en el ala satélite, vi las banderas multiplicarse. Sabía dónde golpearían las próximas rupturas, contratos de proveedores, reembolsos de transportistas, protocolos de seguros. Nada de esto por venganza, solo gravedad. Y el sonido de un plano siendo ignorado. A media mañana, Esteban irrumpió en la suite ejecutiva como un general en plena derrota. Mangas enrolladas, corbata suelta, furia apenas contenida. Convocó una reunión de emergencia. Llamó a todos con un título por encima de director. No estaba en la lista, pero nadie me detuvo cuando entré y tomé una silla en la esquina más lejana. «No finjamos que no sabemos quién hizo esto», espetó Esteban. «Jimena construyó el maldito sistema. Si está fallando, es porque ella quiso que fallara. Nadie habló». Las miradas se desviaron al suelo o se fijaron en sus tabletas. Señaló al director de TI. «Saca los registros. Ahora. Quiero cada aprobación, cada anulación, cada acción vinculada a su cuenta». El director dudó. «Ya los revisamos, señor». Esteban se quedó helado. Y el hombre carraspeó. La secuencia raíz que desencadenó las aprobaciones en cascada vino de una sola firma digital, la de Javier. El silencio cayó como una piedra. Al otro lado de la mesa, Javier se movió en su asiento. «Eso no es posible. No toqué nada crítico». El analista se inclinó hacia adelante, tableta en mano. «Tiene sello de tiempo, autenticado. Fue tu inicio de sesión, tus credenciales. Hiciste clic en aprobar todo en los módulos principales. Esa función no está diseñada para autorizaciones masivas». Javier se sonrojó. Miró a su padre, luego a la sala. «Me dijeron que actuara rápido. Mi papá dijo que aprobar todo calmaría el ruido». La mandíbula de Esteban se tensó. «Dije que tomaras la iniciativa, no que colapsaras la nómina». Los directores miraban entre ellos como si vieran un edificio inclinarse. Aún en la esquina. No dije nada. No necesitaba hacerlo. La sala no estaba enojada conmigo. Ni siquiera estaba sorprendida. Estaba silenciosa, de esa manera en que la gente se queda quieta cuando se les acaba la negación. Los registros no solo me habían exonerado. Habían trazado un camino digital claro desde la cima de la jerarquía hasta la fuente del colapso. No sonreí. No había nada que celebrar. Solo crucé las manos y esperé, porque sabía lo que venía después. La verdad nunca necesitó un micrófono. Ya estaba escrita en el código. Comenzó con un ping en uno de los canales internos de Slack. Una carga de archivo, sin contexto. Solo un nombre: Javier, liderazgo, MOF. Al principio, pensé que era sátira. Uno de los ingenieros más jóvenes desahogando su frustración como lo hacen los techis memes, doblajes, chistes internos. Pero cuando di play, se me cortó la respiración. El metraje era crudo. Capturado de pantalla durante la primera mañana de Javier en mi silla. Estaba sentado con confianza. Opernet abierto, rodeado de alertas rojas parpadeantes. Un analista junior rondaba cerca. Javier rió. Arreglé su desastre con un clic, dijo, tocando el botón aprobar todo como si fuera el remate de un chiste. Eso es liderazgo. El rostro del analista se mantuvo neutral.
pero la grabación lo captó todo. El sello de tiempo coincidía con el colapso inicial. El historial de aprobaciones se alineaba. No era sátira, era evidencia, en 20 minutos. El clip se compartía en los chats internos. En 2 horas, estaba en LinkedIn y Reddit. 30 minutos después, llegó a X, con hashtags en tendencia. Los inversionistas llamaron. Los clientes pausaron contratos. Un accionista importante, Equidad Azteca, emitió un comunicado público. Nos estamos retirando de nuestra posición en Grupo Solara, con efecto inmediato. Debido a una sucesión de liderazgo irresponsable, Esteban intentó controlar el daño, pero la narrativa lo superó. El video se reproducía en salas de juntas y salas de descanso. La voz de Javier, presumida y ajena, se convirtió en el remate de todo lo que estaba mal con la arrogancia de arriba hacia abajo. Y en medio de todo, recibí un mensaje en un grupo de chat de ingenieros que no había tocado en años. Siempre supimos que eras tú quien sostenía este lugar. Pensaron que las luces se mantenían encendidas por magia. Gracias, por todo. Miré los mensajes por un largo rato. No porque necesitara la validación, sino porque no me había dado cuenta de cuántas personas habían estado observando en silencio. Como yo, el legado resultó. No era sobre placas o ascensos, era sobre quién te recordaba cuando todo lo demás fallaba. ¿Y el sistema seguía cayendo? 3 días después de que se filtrara el clip, el vestíbulo principal de Solara se convirtió en una puerta giratoria de trajes oscuros y pánico silencioso. Consultores, especialistas técnicos, auditores externos, llegaban con gafetes, portapapeles y la confianza tranquila de quienes están acostumbrados a ser llamados en la hora 11. Esteban los recibió como salvadores, prometió recursos, acceso total. Lo que necesiten, se sumergieron en OperNet como si fuera una placa de circuito defectuosa. Pero al mediodía, el primer líder de equipo jaló a Esteban a un lado y le hizo la pregunta que sabía que vendría. ¿Quién construyó la lógica de nivel raíz para los módulos adaptativos? Esteban señaló un organigrama y dijo algo vago sobre ingeniería heredada. Pero no podían encontrar documentación, ni notas de diseño, ni claves de API para las capas de excepción anidadas, porque no estaba escrito para ser heredado, estaba escrito para funcionar. Al segundo día, los consultores escalaron el asunto al consejo. Su informe fue breve. Lo escuché resumido en el pasillo por alguien que no sabía que estaba detrás de la puerta. No son errores, son estructuras intencionales, dinámicas, estables, pero personalizadas. La única persona que puede estabilizar esto es quien lo construyó. Esteban no respondió. No necesitaba hacerlo. El daño no era solo técnico. Era financiero. Los seguros negaron los reclamos. Fallo por autorización interna. Dijeron, en otras palabras, ustedes mismos se hicieron esto. El consejo se reunió tras el cristal esmerilado. Más tiempo de lo habitual. No asistí. No fui invitada. Pero no necesitaba estarlo. Las noticias corren cuando el dinero desaparece. Para el final de la semana, Esteban y Javier fueron suspendidos indefinidamente en espera de revisión de transición. Sus nombres fueron borrados de los encabezados de firma. Su acceso a calendarios, revocado, sin titulares, sin discursos de despedida, solo ausencia. Y aún así, el sistema no estaba arreglado, porque nunca había sido saboteado. Simplemente había dejado de ser protegido. Los fallos no eran actos de guerra, eran actos de omisión. No había plantado explosivos, solo había cerrado la ventana. Esteban una vez dijo que la lealtad se mide por quién está contigo en el silencio, pero lo que nunca entendió es que el silencio también puede ser un veredicto. Y cuanto más fuerte se volvía el colapso, más innegable sonaba ese veredicto. Para cuando volvía a pasar por el piso ejecutivo, nadie hizo contacto visual. Estaban demasiado ocupados esperando que alguien, cualquiera, les dijera cómo detener la hemorragia. El correo llegó un domingo por la mañana, sin asunto. Solo un remitente que no reconocí,
y un mensaje que decía: hemos estado observando desde el principio. Sabemos quién mantuvo a Solara en pie. ¿Estarías abierta a una conversación? Adjunto estaba un PDF, formal, preciso. Nova Logics, directora de integridad de sistemas, paquete completo de reubicación si fuera necesario. Un salario 6 veces mayor al que tenía en Solara. Cobertura médica que me hizo exhalar por primera vez en semanas. Una cláusula de colegiatura que no dejaba dudas de que el futuro de Sofía estaría asegurado. No hubo negociaciones largas. Sabían mi valor sin necesitar que los convenciera. Habían visto los escombros y leído los registros como quien lee un texto sagrado. Y habían reconocido a la autora. El lunes firmé. El martes. Mi acceso a Solara fue desactivado silenciosamente. No necesitaba devolver nada. El gafete seguía en el cajón, intacto desde el día que lo dejé allí. Abrí mi vieja laptop una última vez. Vi Opernet intentar cargar, parpadeando y retrasándose como un cuerpo tratando de respirar bajo el agua. Luego la apagué y cerré la tapa. Se acabó. La próxima receta de mamá ya estaba entregada. Recarga automática activada con el nuevo seguro. El depósito de Sofía para la UNAM se liquidó antes de que siquiera preguntara. Esteban nunca se disculpó. Lorena nunca se acercó. Javier desapareció de los canales de prensa de la empresa como si nunca hubiera existido. Pero no necesitaba una disculpa. No quería un discurso. El silencio había hecho lo que 1000 memos nunca pudieron. El sistema había caído no porque lo derribé, sino porque dejé de sostenerlo. Y en algún lugar profundo de los archivos centrales, la firma de esa verdad permanecía. Nova Logics me envió su documentación interna para revisar antes de incorporarme. Era limpia, básica. Sus sistemas funcionaban, pero no eran intuitivos. Corrían porque debían. Ahora querían que corrieran porque podían. No pidieron magia, solo estabilidad, precisión, confianza. Podía darles eso. Abrí una nueva ventana de terminal. Dedos firmes, mente clara. Y comencé de nuevo. No como un fantasma arreglando errores silenciosos en la oscuridad, sino como la arquitecta que pidieron por su nombre.